Hola, bienvenidos a un episodio más de tu programa Vida Wellness, Guía de Medicina Preventiva. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Miguel Contreras Jorge, médico gastroenterólogo, con quien me une una amistad y familiaridad de muchísimos años. Doctor Contreras, bienvenido a este espacio de educación llana a la población que nos escucha y nos ve. Vida Wellness. Gracias, Luis. Y lo primero que quiero es felicitarte por esta iniciativa, la cual yo entiendo que es, además de novedosa, es sumamente útil para que la población se acerque a muchos conceptos dentro del área de la salud que no van a hacer otra cosa que no sean ser beneficiosos para ellos y para la comunidad en sentido general. Y además, darte una felicitación y un saludo, incluyendo a tu equipo, el cual veo que es sumamente eficiente y que está ejecutando un trabajo maravilloso. O sea que un honor. Y sobre todo la juventud. Yo le digo los menores. Los menores me acompañan. Las Los menores y los menores saben menores. más que los mayores, así que Mira, hay que tener cuidado con estoy ellos. sorprendido de lo que me estoy encontrando. Mike, como le decimos cariñosamente al doctor Contreras, muchos de sus pacientes que nos están viendo quizás no conocen que el apodo cariñoso del doctor Contreras desde su niñez es Mike. Y que nunca le pregunté quién le puso Mike. Yo no sé quién te puso Mike. Bueno, te voy a decir primero que lo de los pacientes no es muy desconocido. Y que tengo un problema con mi secretaria, donde al principio y cuando llegaba una gente preguntando por Mike, yo me di cuenta que no le cobraba. Y digo yo, pero venga acá, aquí el pueblo entero sabe que a mí me dicen Mike, ¿cómo usted no le cobra? Y dice, no, porque todo el que le dice Mike yo pienso que es familia suya. Y digo yo, no, tú estás muy equivocada. A mí me dice Mike, yo creo que todo el mundo y cada vez más gente se da cuenta. Santiago entero. ¿Quién te puso Mike? Mi hermana Miritica, que cumple años hoy. Bueno, un saludo a Miritica, querida Miritica. Que cumple años que cumple hoy. mucho. Son muchos. Mejor no nos metemos en eso. No, Eso ocurrió porque en ese momento yo estaba estudiando en Indianápolis, Indiana. Okay. Y cuando le dijeron que había nacido un hermanito, que se le habían puesto Miguel Simón, y digo, ¿qué nombre tan complicado es ese? Eso hay que reducirlo. Vamos a ponerle el apodo de Miguel, que es Mike. Y ahí arrancó. Ahí arrancó. Mira, me entero después de tantos años y tantas vivencias juntos que esa fue el origen. Ahí de empezó. Mike, ¿y por qué médico? ¿Por qué tú te haces médico? Yo no sé, nunca se me ocurrió otra cosa. Eso es lo primero. Lo segundo es que contigo operamos bastante lagartos, sapos y cosas que hacíamos en la infancia. Y entonces como que eso daba medicina. Y ambos yo creo que también podemos compartir la experiencia de haber tenido médicos muy, yo te diría, influyentes en la familia, como el caso de tío Salomón, como el caso de tío Camilo, como el caso de primos de y familiares cercanos, el doctor Enrique Jorge, Turbay Jorge, Antonio Jorge. Y obviamente la medicina fue algo que en nuestra familia fue algo, yo diría que era como algo lógico y de prestigio al mismo tiempo. Mira, tú no sabes lo que estás diciendo. En todas las cosas que yo estoy involucrándome, hay una que es el árbol genealógico, tú lo sabes, sí, de claro. los Jorge. O sea, el doctor Contreras y yo compartimos el apellido Jorge, somos primos hermanos. Y no te imaginas que viendo el árbol genealógico me he encontrado con una cantidad enorme de médicos Jorge. Y en el apéndice que voy a hacer en ese árbol va a ser una descripción de los doctores Jorge. Aún hoy en día hay muchos familiares que están estudiando medicina incluso. Bueno, luego de nosotros, Liz y tu hermana, la generación de nosotros, luego primos, hijos de primos de nosotros, como el caso de Carlos Bernard, y sigue la lista en los descendientes, sigue bajando. O sea que creo que habrá médicos Jorge. Son muchos, pero entonces estudias medicina, tú naciste en Santiago, tú eres santiaguero. Yo nací en Santiago, me crié en Santiago, estudié medicina en lo que hoy es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que en ese momento justo cuando me gradué le dieron el título de pontificia por parte del Vaticano. Y luego de estudiar medicina me voy y de hacer mi pasantía de ley, me voy a México a hacer gastroenterología. Ahí de inicio hago un rotatorio de medicina interna en el Hospital Ángeles del Pedregal. Luego hago 3 años de gastroenterología que fueron divididos entre el Seguro Social y la Secretaría de Salubridad de México, donde siempre mi área de interés fue la endoscopía y la endoscopía terapéutica, que en ese momento estaba surgiendo, procedimientos endoscópicos con fines terapéuticos. Claro.
Y bueno, regresaste y ya tienes tu práctica. Cuando regresé después de 4 años y 7 meses viviendo en la Ciudad de México, empecé a trabajar en Clínica Corominas y después de casi 13 años en Clínica Corominas, decidimos junto al grupo de médicos y empresarios que formaron el Hospital Metropolitano de Santiago integrarnos en ese proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad enorme con un crecimiento increíble y fabuloso, y somos parte del Hospital Metropolitano de Santiago hasta ahora. Perfecto, qué bien. Mira, Mike, la idea de este capítulo, este episodio del podcast es informar, formar, educar un poco a la población llana sobre todo acerca del cáncer de colon. Una entidad que es muchas veces silente, que muchas veces no la detectamos y cuando la detectamos a veces es muy tarde y muy trágico, sobre todo por la cantidad de variedades que hay de su malignidad. Yo te hago la pregunta, primero, ¿con qué frecuencia tenemos el cáncer de colon en la población dominicana? Segundo, que me hables un poco de qué hacer para evitarlo y qué hacer para detectarlo a tiempo. Bien, como tú bien dices, primeramente el cáncer de colon, tremendo ladrón de la noche, se le dice en medicina, porque es como un ladrón de la noche, no se detecta, se presenta justamente, te das cuenta cuando ya ha ejecutado el robo, cuando tú te levantas y ves que te robaron. Es muy frecuente que el cáncer de colon se detecte en una etapa avanzada. El cáncer de colon es una patología o una enfermedad que surge probablemente de trastornos, en la mayor parte de los casos, con trasfondo congénito, o sea, hereditario, de los pólipos en el colon en la mayor parte de los casos. Okay. Los pólipos en el colon son unas verruguitas o granitos, sí, son bolitas que se forman en la pared interior del colon, lo que nosotros llamamos mucosa, que dependiendo de la carga genética de la persona, se dividen en dos clases. Unos pueden ser los adenomas y los otros se llaman hiperplásicos. Esos pólipos o verrugas, cuando son adenomas, tienen una posibilidad de degenerar en cáncer más frecuente que los que se llaman hiperplásicos. Y esos adenomas se convierten en adenocarcinomas después de haber pasado un proceso de degeneración donde empiezan con adenoma de bajo grado de diferenciación moderada, severa, displasia, etcétera, etcétera, adenoma tubular, y llegan hasta el cáncer. Entonces, el cáncer de colon lamentablemente no da síntomas. El problema del cáncer de colon es que un tumor en el colon puede crecer de manera espontánea sin que la persona lo detecte, y cuando lo detecta probablemente sea muy tarde. Y la forma de detección puede ser porque ha perdido peso, porque ha tenido un sangrado de tubo digestivo manifestado o no. Hay gente que no se da cuenta que está evacuando con sangre. Sangrado de tubo digestivo es evacuar con sangre. Evacuar con sangre, que mucha gente no la ve la sangre porque es microscópico, o sea, se detecta un examen de materia fecal porque hay glóbulos rojos. Pero microscópicos, porque no hay una visión de sangre. Puede ser que exista también un sangrado evidente, pero no es la generalidad de los casos. Entonces, a raíz de que los pólipos son la causa del cáncer de colon, la política de prevención, que es una de las cosas que tú me preguntaste, y cómo podemos evitarlo, consiste básicamente, te digo básicamente porque hay otros métodos, en hacer uso de una colonoscopía. Y para eso hay algunas normas. Primero, explico lo que es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio endoscópico donde al paciente se le pasa una sonda o un tubo flexible y largo con una microcámara de televisión en la punta a través del ano para ver todo el intestino grueso por dentro, que es el colon, y para ver esa mucosa, a ver si hay o no esos pólipos o verruguitas que están creciendo. Quiero decirte que ¿por qué la colonoscopía es el método ideal? Porque la colonoscopía es el único método que puede detectar lesiones tempranas de menos de 1 milímetro de diámetro. Otros métodos, como tú bien sabes, eres un buen radiólogo y estás involucrado con las imágenes médicas, como la colonoscopía virtual o colografía, pueden detectar, pero ya cuando han pasado de cierto tamaño o dimensión. Por lo tanto, la colonoscopía es el método ideal para detectar de manera temprana el cáncer de colon. ¿Y cuándo debe de hacerse? Recientemente se acaba de publicar la posibilidad de que la edad reglamentaria, que hoy está en los 45 años de edad, se baje a 40 años de edad. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ha detectado que
En la población en general, entre los 45 y los 75 años es donde hay un mayor riesgo de que se formen esos pólipos o verrugas y que ese procedimiento, la colonoscopía, si se hace en ese rango de edad, puede encontrarlos, retirarse esos pólipos, así ya no crecen más, y minimizarse la aparición o disminuir el chance de aparición de un tumor de colon que luego se convertiría en cáncer. Entonces, otros métodos de prevención. Otro método de prevención, recientemente también acaba de salir a principios del mes de julio un artículo donde se menciona la posibilidad de un efecto de la aspirina en la prevención de cáncer de colon. Ya se había comentado y eso tiene que ver con unas mutaciones que se producen con un aumento de la circulación microscópica, pero la aspirina sería el único medicamento que más o menos se puede decir que está vinculado con la prevención. Lo demás son buenas costumbres alimenticias, porque el consumo de carne roja sí se ha vinculado científicamente al aumento de la incidencia del cáncer o tumores de colon, y el estilo de vida occidental, estoy hablando de las dietas que nosotros utilizamos, en contra de otras dietas orientales donde hay más vegetales, frutas, verduras, pescado, mejor cantidad de líquido, pescado, etcétera, etcétera, se ha vinculado a una menor incidencia del cáncer de colon. Básicamente, en cuanto a cáncer de colon y las preguntas que tú me hiciste, esas son las líneas generales, o sea, entonces, las normativas. Si puntualizamos, partimos. Un ser humano que ya tiene 40 años, que siente que está perdiendo peso, que siente o puede detectar que hay un sangrado rectal, que está sangrando, que puede tener un cambio de patrón de la defecación. Eso todavía se considera como un factor. Claro, por supuesto. Que usted un día tiene estreñimiento, otro día tiene diarrea y eso pasa con frecuencia. Eso es una bandera que está levantando su organismo de que hay un cáncer de colon. Dolor abdominal también, el propio dolor abdominal que no cede ante cambios en la dieta, ante cambios de hábito, ante medicamentos para el dolor abdominal, eso también puede ser un síntoma de alarma. La historia genética de que hemos tenido un abuelo, un tío, un papá que tiene cáncer de colon, son banderas que se levantan para que usted que nos está viendo, su esposo, su esposa o su papá, esté alerta para este enemigo silente o asesino silente, como dice el doctor Contreras, y entonces acudir a la consulta del gastroenterólogo a realizarse una colonoscopía que ya no es de a los 45 años, ya se recomienda a los 40, sí, tanto en hombre como mujer. La edad reglamentaria son los 45. Estudios recientes empiezan a proponer los 40. Todavía sigue siendo los 45 años, que dicho de paso tampoco tiene mucho tiempo, se ha ido bajando, eran 50 años. Y no solamente es tener los síntomas de alarma lo que te debe de llevar a la colonoscopía, es el solo hecho de tener la edad. Y si tienes un antecedente congénito o familiar, no respetes la edad. Trata de ir tomando en cuenta el momento en que ese familiar le encontraron unos pólipos y calcula 10 años menos y ese es tu momento de hacerte la colonoscopia. Esa es la edad que te deberías hacer la colonoscopia. Tu momento correcto de hacerte una colonoscopia. Mike, ¿por qué la gente no se quiere meter el tubo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema con esto? Explícanos. Mira, cada vez más es el miedo o el mito va desapareciendo. Todo surge porque evidentemente la colonoscopia es un proceso invasivo y eso te da un poco de reticencia, ¿no? Que te van a meter a un instrumento por dentro. Pero te digo que ha ido bajando porque hoy por hoy los colonoscopios de hoy son imperceptibles prácticamente. El colonoscopio es un tubo delgado y flexible que no se siente y una colonoscopia bien hecha no tiene por qué causar ninguna molestia, pero ninguna molestia, o sea, es imperceptible por completo. Y aparte hay una sedación. Evidentemente. O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que nos está viendo qué pasa del momento que entra a tu consulta hasta que termina la colonoscopia? ¿Tú puedes describirlo rápidamente? Por supuesto. Una colonoscopia bien hecha es un procedimiento que debe pasar por desapercibido por parte del paciente. Lo único que el paciente va a tomar en cuenta como algo molesto es que tiene que prepararse el día anterior y que tiene que tomarse unos laxantes que le van a permitir al médico poder visualizar esa mucosa porque tiene que limpiarse por completo el intestino. Okay. Entonces el paciente lo primero que tiene que hacer es concentrarse en que el día anterior al estudio va a llevar una dieta completamente a base de líquidos claros. Estoy hablando de Gatorade, Severnol, jugo de manzana, jugo de uva, agua de coco, etcétera, etcétera. En la tarde del día anterior al procedimiento se debe de realizar la toma de un laxante, una dosis, y otra... ¿Qué es líquido?
Sí, un laxante, hay muchas presentaciones. Hay en polvo que se diluyen, eso ya depende mucho de la marca y ese tipo de cosas. Pero se toma un laxante en la tarde anterior y otro a prima noche del día anterior. Es importante tomar en cuenta que la persona debe de tomar líquidos durante todo el tiempo para mantener su hidratación y para que los laxantes sean efectivos, porque el colon tiene que estar con líquido para que el laxante lo expulse y haga el lavado. ¿Qué es prima noche para nuestros amigos? 8 de la noche. 8 de la noche, sí. Y lo más importante de todo, que mucha gente lo obvia o lo suspende. Lo olvida. No lo olvida. Sabe que hay que hacerlo, pero no lo hace. Propósito. Es que cuando se levanta el mismo día del procedimiento, en un lapso de entre 2 y 4 horas antes de la hora que tiene programado el procedimiento, hay que tomarse una tercera porción de laxante. Okay. Porque durante el momento en que te tomaste el último, hasta ese momento va produciéndose una cantidad de moco que el paciente cuando va al baño no lo ve porque sigue evacuando líquido, diarrea, y está cansado ya que ha evacuado 10, 15, hasta más veces líquido claro y dice yo estoy limpio. Pero ese moco que se secreta es una de las cosas que más estorba la identificación de los pólipos en el colon. Sobre todo los pólipos adenomatosos, que típicamente están cubiertos con un moco encima y son los que degeneran cáncer. Entonces, yo entiendo que el paciente tampoco sabe que una cosa importante, el paciente correctamente evaluado debe tener una evaluación cardiovascular por parte de un cardiólogo o un médico internista que debe de haber dicho que su corazón, sus pulmones están adecuadamente preparados para recibir la sedación, que no es más nada que un sedante o anestésico inductor del sueño y al mismo tiempo analgésico que se pone por vía endovenosa justo antes del procedimiento, o sea que el paciente va a pasar el procedimiento dormido y no va a sentir prácticamente nada. O sea, yo llego, entro al cubículo de la colonoscopía, me indican que me quita la ropa, que me ponga una bata, la asistente tuya me coloca en la camilla, el asistente o la persona indicada me inyecta el sedante. Por un suero, evidentemente. Por un suero, para estar canalizado por cualquier situación. Claro. ¿Qué tiempo pasa desde que me inyectan hasta que yo caigo redondo? Un procedimiento endoscópico de hasta que yo me duermo. Hasta que yo me duermo. Eso son 5 minutos. 5 minutos. Luego empieza la colonoscopía. Y el procedimiento completo no debe de pasar de 25 minutos, 30 minutos en la mayoría de los casos. O sea, en la media hora me revierten ese sedante con otro medicamento. No, generalmente. Generalmente se seda justo durante el tiempo que se necesita el procedimiento. Fíjate que lo que habitualmente se hace es que se da una sedación consciente. El paciente está sedado, pero si tú lo llamas al paciente y lo mueves y le dices, Luis, despiértate, tú te despiertas y dices, hey, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pero caes dormido otra vez. O sea, que no es una anestesia general, exceptuando condiciones muy especiales. Claro. O sea, gente que tiene condiciones que lo amerita. Definitivamente estamos hablando de pero en la generalidad de la población es una sedación consciente basada en medicamentos que lo que hacen es que inhiben el dolor e inducen el sueño. Ok, terminó el procedimiento. ¿Qué tiempo tengo de observación en tu cubículo? Habitualmente hasta que el paciente está alerta y los monitores están demostrando que presión, pulso, oximetría, oxigenación de la sangre, todos los parámetros normales, el paciente se para, se viste y se va. Y se puede incorporar a actividades normales inmediatamente, excepto que usted sea conductor de un Fórmula 1, que no va a poder manejar su Fórmula 1. Piloto del aeropuerto. Piloto de una aerolínea o de un avión, que ya eso son cosas mayores. Pero la mayor parte de las labores se pueden realizar. El conducir tiene un poquito de restricción. Correcto. Te voy a decir un poquito, porque sí es cierto que durante unas horas puedes retardar los reflejos. Entonces, la respuesta, no es que tú no puedes conducir, es que la respuesta ante una eventualidad puede ser la causa de un accidente. Por lo tanto, no se recomienda que el paciente conduzca por lo menos las primeras 2 a 4 horas después de un procedimiento. Pero, ok, terminaste la colonoscopía y el paciente permanece en el consultorio media hora, 1 hora o 2 horas. En la sala de recuperación, a lo sumo media hora. O sea que estamos hablando de que usted va a invertir 1 hora de su tiempo para hacer una colonoscopía. No es un procedimiento que usted se va a pasar el día en la clínica. Es un procedimiento que usted está citado a 1 hora que le van a atender y usted no se imagina el gran favor que usted le está haciendo a su organismo, a su salud y a su sobrevida. Porque hablemos ahora que llegó el paciente con un cáncer porque ya está evacuando sangre, porque el patrón cambió,
porque tiene dolor o perdió peso. ¿Qué pasa ya cuando tú te encuentras un cáncer de colon? ¿Cuál es la expectativa de vida de ese paciente, sobrevida, No, tratamiento? lamentablemente la mayor parte de los casos lo encontramos en una etapa avanzada. El cáncer de colon es un cáncer que con mucha frecuencia produce metástasis o extensión a un órgano vecino, que es el hígado. Por lo tanto, hay un compromiso importante de la vida porque el hígado ejerce funciones metabólicas importantísimas en el organismo. Y aunque la mayor parte de los pacientes se puede someter a un procedimiento quirúrgico, que es realizado por un médico cirujano oncólogo de experiencia, es una persona que va a retirar el tumor de manera completa y va a reconectar ese intestino de manera completa, hay un problema y es que muchas células tumorales entran a la circulación linfática, estoy hablando de los ganglios, esos ganglios se inflaman, pero ya han circulado células malignas por el cuerpo entero. Yo le digo a la gente, porque la gente a veces no entiende lo que es un cáncer. Imagínate que yo me case con mi esposa y en vez de tener 3 hijos como yo tenga 714 hijos. Esos 714 hijos no pueden ser normales. Si yo a veces me pregunto que los 3 míos tienen algo de raro, imagínate que yo tuviera 700 hijos. Entonces, eso es el cáncer, es una mutación genética donde hay una sobreproducción de células tan grande que la mayor parte de ellas pierden sus funciones normales. Entonces, ¿qué hacen? Son células trastornadas que no ejercen la función normal. Agresivas, agreden asesinas. agreden el organismo y empiezan a afectar el trabajo normal de los órganos que tenemos en el cuerpo. Para dejarle una enseñanza, un mensaje a la población, ¿qué porcentaje de sobrevida puede tener un paciente diagnosticado con cáncer de colon? Eso está relacionado a una clasificación de extensión tumoral, que es la clasificación TNMF. Si el cáncer está supeditado solamente a la pared del colon y no es un tumor grande que digamos que tuvo esa suerte ese paciente. Ese paciente tiene una sobrevida bastante alta de por encima del 50% para los próximos 3 años, que es como se calcula. Claro. Entonces, la sobrevida de los tumores se calcula de 3 a 5 años y todo depende de la extensión del tumor. Es importante que sepan que inmediatamente se diagnostica un tumor, lamentablemente el paciente tiene que ser sometido a estudios como tomografía axial computarizada para evaluar todos los órganos vecinos. Pudiera requerirse de un procedimiento quirúrgico. Nosotros como endoscopistas tenemos una labor importante en hacer un tatuaje de la lesión cuando la vemos para dejar marcada la lesión con un tatuaje. Cuando el cirujano entra. Porque el cirujano que va a entrar se le hace fácil identificar el punto donde está la lesión. Y efectivamente, este paciente va a entrar entonces en lo que se llama un paciente ya de seguimiento de cáncer, un paciente oncológico, donde se determinará si o no necesita quimioterapia, radioterapia, etcétera, o ambas cosas a la vez. O sea que la gente tiene que entender que esto es un cuco, o sea, no es un relajo el cáncer de colon, no podemos tratarlo como una situación que a mí no me va a pasar, porque usualmente el ser humano tiene esa situación inicial, eso no me pasa a mí. Eso le pasa a Mike, eso le pasa a Simón Tomás, eso le pasa a Sabrina, pero a mí no me pasa eso. O sea que el mensaje final para las personas que pueden estar oyendo esta explicación es que hay que tenerle miedo al cáncer de colon. No, definitivamente el cáncer de colon, lo primero es que ha ido aumentando en incidencia a medida que han pasado los años, se hace más frecuente en la población general. Lo segundo es que cada vez más nosotros vemos personas más jóvenes con pólipos adenomatosos y tumores incipientes, lo que quiere decir que esas personas, si no se hubieran hecho un estudio de endoscopía por otro motivo, hubieran terminado un cáncer de colon. Y el mismo cáncer aparece en gente más joven cada vez más. Y finalmente, esto está relacionado directamente también con el incremento que tenemos de productos artificiales dentro de la alimentación, dejar de comer cosas naturales, irnos por el lado de lo fácil, de comida procesada, de bebidas... chatarra. Comida chatarra, de bebidas que no son bebidas naturales, que no proveen de electrolitos de manera adecuada, la reposición del organismo. Todo eso ha ido marcando un aumento en la incidencia del cáncer de colon, por lo tanto hay que tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos como Sociedad Dominicana de Gastroenterología, de la cual yo soy un pasado presidente, una actividad muy especial porque marzo es el mes del cáncer de colon, todo el mes de marzo. Sí. Está dedicado a la prevención del cáncer de colon. Y el 30 de marzo
es el Día del Cáncer de Colon. Por lo tanto, durante ese mes, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y otras sociedades científicas del mundo entero se concentran en tratar de difundir al público en general la necesidad de que las personas se hagan un escrutinio para evitar cáncer de colon mediante una colonoscopía buscando pólipos o lesiones tempranas en el colon. Podemos decir que la mayoría de los seguros médicos cubren la colonoscopia. De hecho, es un asunto de ley. Es una prerrogativa obligatoria para las administradoras de riesgo de salud dentro de los planes de prevención, de salud preventiva, cubrir procedimientos como la colonoscopía, y fuera de nuestro país, donde la seguridad social en otros países tiene un mayor alcance, es una prerrogativa obligatoria del Estado cubrir los procedimientos que son ligados a la salud preventiva, incluyendo la colonoscopía. O sea, que el tema del seguro que no me cubre no es una excusa para no ir a hacerme una colonoscopia. Yo no me hago eso porque no tengo el dinero para hacerlo. Evidentemente, yo siempre he dicho, hay que elegir un médico confiable, una institución confiable y una aseguradora confiable para tú tener los tres pilares que te van a llevar a que tú hagas un procedimiento que no lesione tu economía, porque hay planes de seguro muy básicos que no cubren la totalidad del procedimiento. La colonoscopía bien hecha es un procedimiento que depende muchísimo de dónde y cómo lo hagan, pero que tiene un costo, definitivamente. Claro. Estos equipos, cuando tú utilizas equipos modernos, todos tienen amplificación de imagen, todos tienen lo que se llama tinción virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes filtros en el lente que tú puedes aumentar o disminuir la capacidad de identificar una imagen. Y los de ahora tienen inteligencia artificial, donde el mismo equipo te dice dónde hay un pólipo y te avisa. Eso te iba a decir porque en la colonoscopia virtual tiene inteligencia artificial que los marca. Marca la diferencia de densidad y entonces tú puedes decir, aquí tengo uno, aquí no tengo otro, que puede escapar a la habilidad del operario, porque son muy operador dependientes este tipo de situación. Bueno, Mike, entonces, concluyendo, el factor edad, el factor genético, la sintomatología que puede tener un paciente de dolor abdominal, de cambio del patrón de la evacuación con sangre, la pérdida de peso, son factores que tenemos que tener en cuenta para cuidar la salud del colon. Y entender que la tendencia es que ya la colonoscopía se va a recomendar a partir de los 40 y que el seguimiento de con qué frecuencia se deberá seguir haciendo la colonoscopía. Todo depende de lo que encuentren en la primera que te hicieron. Si encontraron un pólipo adenomatoso del lado derecho que tiene más de 2 milímetros de diámetro, se recomienda no pasar de 3 años sin hacerse una próxima colonoscopía. Y los estudios más recientes demuestran que si tienes una colonoscopía completamente normal, puedes pasar entre 5 y 10 años antes de hacerte la próxima. Lo importante es hacerla hoy por hoy a partir de los 45. Y tomar en cuenta de que ya hay recomendación a bajar eso próximamente a los 40, lo más probable. Y que dependiendo de lo que te encuentren, te van a dictar una normativa de cada qué tiempo te lo vas a hacer. Fenómeno. Mike, para finalizar este capítulo, este episodio de Vida Wellness, ¿qué mensaje le das a nuestros amigos que están conectados con nosotros? No, el primer mensaje a ustedes, el equipo, para felicitarlos por el trabajo que ustedes han hecho educando a la población. Nada tiene mejor valor que la educación, y esto es un espacio que está abierto para el conocimiento de la educación. Sabrá Dios cuántas vidas. Eso te iba a decir. Vamos a salvar con este mensaje. Ustedes, no con el mío, sino con el de todas las semanas, cada vez que ustedes hacen un podcast, que lo que hace es que ayuda al público a comprender cómo cuidarse mejor. Y el mensaje final es que las personas tienen que tomar en cuenta de que las cosas pasan, el tiempo pasa y las enfermedades están ahí, y no podemos dejar que algo tonto como un temor, como una premonición de que me va a pasar algo, o una mala experiencia que tuvo alguien en otra época donde estos procedimientos eran procedimientos completamente diferentes a los actuales, y dicen, no, a mí casi me mataron cuando me hicieron eso. O un tío mío lo perforaron y se murió. O un tío mío, que puede ocurrir, pero cada vez es menos probable, y en manos expertas y en buenas manos, estos procedimientos son salvadores de vida. Esa es la idea. Señores, gracias por su conexión con nosotros. Llegamos al final de un nuevo episodio de Vida Wellness, tu guía de medicina preventiva. Recuerden que en la parte inferior de la pantalla aparecen las redes sociales donde pueden interactuar con nosotros y las plataformas de streaming donde estarán
proyectándose estos episodios de este podcast Vida Wellness. Hasta el próximo episodio.